Amigos, hoy conversando con Roxy Jiménez, ingeniero civil, y bueno, vamos a estar hablando un poco acerca del tema de los sismos, estos movimientos telúricos que se han registrado en nuestro país desde el pasado 24 de junio y que bueno, mantienen a la gente muy nerviosa. Estamos todavía muy nerviosos después de varios días después de este acontecimiento. Roxy, bienvenida, ¿cómo estás? Y bueno, cuéntanos un poco acerca de lo que ha sido tu trabajo después de todos estos acontecimientos en nuestro país. Bueno, Ricardo, primero quiero darte las gracias por esta invitación, por considerarme para esta entrevista. De verdad lo agradezco y lo valoro enormemente. Me siento honrada de poder estar contigo aquí en este momento para compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia en los últimos días y por supuesto no solamente en los últimos días, sino como esa invitada que me estás diciendo, o sea, como ingeniero civil desde la perspectiva profesional ante el sismo. Entonces compartirte también un poco de la experiencia y del conocimiento que he podido adquirir a lo largo tanto de mi formación académica como en mi desarrollo profesional. Y bueno, veo que han tenido muchas actividades junto al Centro de Ingenieros del Estado de Yaracuy, han estado abocados a la ciudadanía, haciendo un trabajo, si se quiere, voluntario para, bueno, un poco asesorar, alertar a la gente, porque bueno, si bien es cierto, hay que tratar de estar un poco, guardar un poco la calma si hay situaciones en las que de pronto hay un tipo de alerta, ¿no?, que hay que atender. Entonces, Sí. cuando no hay la ayuda de manera inmediata por parte de organismos, por ejemplo, gubernamentales, y la gente se siente sola, ¿cómo de alguna manera puede contar con ustedes, que son los profesionales en esta materia? Ok, fíjate, voy a enlazar esta respuesta con un poquito de lo que me preguntaste antes. Desde el momento que ocurrió el sismo, debo decir que por lo menos tanto yo como estoy segura que incluso lo he compartido con otros colegas ingenieros, tanto del estado como en otros estados, nosotros vemos el sismo de una manera distinta. Entonces, desde el momento que ocurre el sismo, se activa automáticamente el qué hacer. Entonces, lo primero es inspeccionar y evaluar por lo menos mi vivienda. O sea, cómo está mi vivienda, en qué estado quedó mi vivienda y sobre todo que en ese momento aún no teníamos una información inmediata de cuánto era la magnitud del sismo, pero ya por el tiempo que habíamos contado, sabíamos que era fuerte, habíamos identificado ciertos elementos de cómo se dio el sismo. Entonces, por lo menos automáticamente también ayudé y me puse a la orden de la inspección de las viviendas de mis vecinos, además de ayudarlos a que estuviesen calmados, tranquilos. Ya pasó, o sea, gracias a Dios, mira, estamos bien, sus casas están bien, pude entrar a algunas y dije, tranquilos, está bien, no ha pasado nada. Y bueno, en mi caso, yo inmediatamente me puse en contacto con el presidente del Centro de Ingenieros de aquí del estado y le dije, estoy a la orden para hacer las evaluaciones. Eso es algo que como ingeniero civil estamos llamados a hacer en estos casos. O sea, es un compromiso con nuestro país y con nuestra nación, con nuestra ciudadanía, con nuestros conciudadanos. Es así porque nos formamos también en función de eso y estamos llamados a hacerlo. Entonces, desde ese momento, cuando me pongo en contacto ya con el Centro de Ingenieros, me dicen, en efecto, vamos a reunir un equipo de ingenieros que esté primero en disposición y en posibilidad de hacerlo, porque hay diferentes especialidades de la ingeniería, pero por lo menos principalmente ingenieros civiles, tenemos incluso dentro de la rama de ingeniería civil hay distintas especialidades. Entonces están los ingenieros estructurales y bueno, hay otros ingenieros que en su formación académica han podido hacer quizás una maestría, un posgrado en relación al diseño, cálculos de edificaciones, gerencias de construcción, que identificamos cómo debe ser la construcción y un ingeniero que de repente no ha sido graduado en ingeniería civil, pero tiene 20 años trabajando como gerente de construcción y maneja las normas, también pudiese estar. ¿Qué sucede? A raíz de la situación también es que lo que queremos es unificar criterios y no está mal que tengamos hasta un repaso, porque uno a veces va a algo, tú vas a elaborar un proyecto nuevo y
tú repasas todo lo relacionado a lo que es el procedimiento y diseño de ese tipo de proyecto. Entonces, si vamos al campo para identificar fallas que puedan haberse presentado en las edificaciones, hacemos una especie de como una formación, un repaso. De hecho, se han dado inducciones, cursos, vamos a decirlo, talleres a nivel del Colegio de Ingenieros a nivel nacional, y aquí en el Centro de Ingenieros tuvimos una reunión donde repasamos qué tipos de fallas podemos presentar, a qué se deben y cómo llenar el formato que era necesario para garantizar que nos reflejara el nivel de daño que podíamos o que pudimos identificar en cada edificación. Eso fue parte del trabajo. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas de este sismo? Porque hemos visto cantidad de cosas en las redes sociales. Yo creo que toda esta libertad que hemos tenido también ha dado para que mucha gente diga cualquier cantidad de cosas, gente que no es especialista hable del tema, y por eso la importancia de hablar con especialistas. Pero escuchaba de un tema interesante, y es que este sismo registrado en Venezuela el pasado 24 de junio va de alguna manera a modificar por completo el estudio de los sismos, no solamente en el país, sino en toda Latinoamérica, porque las edificaciones estaban hechas y preparadas para responder a un sismo, a un movimiento específico, pero parece que este movimiento en particular que se registró el 24 de junio fue algo completamente distinto. Entonces, el movimiento. Sí, puedes explicarnos, tú eres la experta, ¿no? Puedes explicarnos un poco. Mira, hay dos cosas importantes que dijiste y hablaste de lecciones aprendidas. Yo uso el checklist por aquí. Okay. Y sobre las opiniones de los profesionales. Yo voy a separar esta respuesta en dos partes. Lecciones aprendidas, ahorita tenemos algunas, pero no todas todavía, porque ciertamente hay muchas cosas que es bueno que nos detengamos a estudiarlas con más detenimiento, con no solamente la opinión de Roxy Jiménez, sino con la opinión de otros profesionales. Y cada vez que pasa una situación como esta, porque es importante que recordemos que esto no es que es primera vez, ni será la última vez. Cada vez que pasa, tenemos que hacer una evaluación de lecciones aprendidas, porque hacia allá debemos ir. O sea, vamos a aprender para crecer, para mejorar y para fortalecernos, no solamente como ingenieros, como disciplina y ciencia en la ingeniería, sino como sociedad y como país. Eso es muy importante. Aquí yo creo que sí, nos ha dejado varias lecciones. Hasta el momento tengo algunas por ahí ya que tengo anotadas, pero de acuerdo a lo que he visto, te puedo decir, y voy a compartir con esto desde la mayor, quizás una parte lo más humilde posible, pero a su vez me siento muy, muy contenta, quizás en el sentido, no sé si usar la palabra contenta, pero me siento, cuando hemos entrado a algunas edificaciones, hemos visto que los edificios se comportaron como se esperaban. Fue muy duro lo que vivimos. Particularmente, parte de lo que yo también viví en el momento de que inicié el sismo, y que todos nosotros, los que manejamos con cierto conocimiento sobre sismo, sabemos que tenemos que contar el tiempo que puede durar un sismo. Entonces, llegó un momento donde ya yo simplemente no conté más segundos, porque yo dije, esto ya es mucho, es demasiado. O sea, ya llevaba 40 segundos y seguía moviéndose, y después vino algo con más intensidad. Yo dije, no, ya esto sale de lo que nosotros podíamos esperar, o estar emocionalmente quizás hasta preparados. Pero en función de esto, yo creo que hay varias cosas, porque también encontré edificaciones que habían tenido fallas, pero era porque tenían un grado de vulnerabilidad preexistente. O sea que ya eran vulnerables el martes 23 de junio. Uh-huh. Y más bien llega el 24 y todavía los vemos y dijimos, están de pie. O sea, y sí, hay fallas en algunos elementos, porque la edificación como tal la separamos en elementos estructurales y no estructurales. Entonces vemos que hay fallas en los elementos no estructurales, y mira, eso era esperable, ¿no?
Pero más allá hay otras cosas que pensamos que debemos retomar, buenas prácticas, decía yo, buenas prácticas a nivel de sociedad. Por ejemplo, yo decía, tenemos que retomar lo de la formación, qué hacer ante un sismo. La gente hace muchos años pareciera que lo había perdido, pero nuestro país es un país donde si nosotros vemos el mapa sísmico, yo te invito a que lo busques, si tú no lo has visto en internet, hay diferentes, y te muestra el país completo, cómo está dividido en las zonas sísmicas. Y nuestro estado está dentro de lo que está en una de las zonas más sísmicas, o sea, con mayor sismicidad. Entonces, cuando tú diseñas los edificios, tú consideras la zona donde vas a diseñar y vas a construir, y también el factor de seguridad que va a utilizarse dependiendo del tipo de edificación. Entonces, cuando vemos, mira, dije, sentí alivio. Cuando yo digo de repente sentí contenta, no es de alegría, sino que sentí alivio y dije, está bien, o sea, esto era lo que se esperaba. Si se hubiese comportado distinto, creo que me hubiese sorprendido. Entonces es una de las cosas que yo veo que es importante. Veo que hay una cosa que me hizo, lo retomé en mi memoria inmediatamente, porque yo he tratado de asistir a congresos, porque nosotros como ingenieros tenemos que estar constantemente manteniéndonos actualizados, informados, sobre todo en la parte de ingeniería. Eso es algo que no podemos dejar a un lado. Estemos o no estemos en obra, estemos o no estemos haciendo proyectos, estamos llamados a eso. Y hace unos meses en la Facultad de Ingeniería o en la universidad, en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Carabobo, se cumplieron los 50 años de aniversario, 50 años de fundación de la escuela, y se hicieron las jornadas técnicas. Y entonces en una de las ponencias hablaban sobre la importancia de cómo debíamos diseñar, por ejemplo, las viviendas de interés social. Entonces hacía reflexión de que las viviendas de interés social también debíamos diseñarlas como unas edificaciones más robustas y pensar en la sostenibilidad en el tiempo y con un factor de seguridad importante, casi quizás al mismo nivel que otras edificaciones. ¿Por qué? Porque si ocurre algo y fallan las viviendas de interés social, sobre todo vamos a decir los edificios, por ejemplo las viviendas multifamiliares, que son los edificios con apartamentos, varios niveles, tantos apartamentos por cada nivel, eso se convierte realmente en una carga para el Estado, o sea, es un problema público. Entonces, yo creo que esto nos debe a nosotros también hacer una reflexión. Creo que también hay edificaciones que muchas personas pensaban que podían fallar y no fallaron. Entonces hay como dos aspectos o dos elementos. Algunas que se esperaban que se mantuvieran y fallaron, y hay otras que la gente decía, no, pero esto de repente falla, y resulta que no falló. Claro, las razones por las que fallaron, por ejemplo, el caso de Vargas, no es solamente por un diseño estructural, hay otras cosas, otros factores que incidieron, que bueno, por aquí también lo tenía, es bueno mencionarlo. Eso que mencionas acerca de que algunas edificaciones respondieron oportunamente, efectivamente tiene que ver con el diseño y no con la antigüedad, ¿no? Porque hace poco estuve, de hecho, acompañándolos, bueno, no solo ustedes, al Centro de Ingenieros del Estado de Yaracuy, sino también en compañía con Bomberos Yaracuy. Estuvimos en el edificio rental porque, bueno, recibimos una llamada, la gente alarmada porque había algunas grietas en el edificio, y tomando en cuenta que el edificio tiene más de 60 años de construido. Y bueno, después de la evaluación, la inspección visual, se determinó que el edificio estaba en buen estado. Sí, eso, fíjate, no es solamente por los años que tenga construido, es bajo qué normas fueron diseñadas. Nosotros en ingeniería tenemos las normas de diseño y tenemos nuestras normas, por ejemplo, para proyectos de edificaciones. O sea, son dos normas distintas. Cuando hablamos de las normas estructurales es para diseñar estructuras sismo resistentes, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? La gente a veces encontramos personas que me dicen, y he encontrado, esta edificación es antisísmica.
Eso no existe, no existe una edificación antisísmica, porque tú no vas a evitar que el sismo venga. El sismo siempre va a venir. Lo que tú vas a hacer es diseñarla de tal manera que sea capaz de resistir el sismo. ¿Cómo ahora? ¿Qué cantidad de sismo o cuál magnitud? Bueno, nosotros tenemos una historia. Yo estaba revisando porque había muchas preguntas sobre si vuelve a pasar dentro de 3 meses o dentro de 2 meses. Entonces, fíjate, tenemos que repasar los sismos que han ocurrido en nuestro país. Y aquí es importante que veamos que un sismo con magnitud similar, solo similar, no es mayor ni menor, creo que estaba de 6.9, fue en 1812. Tenemos también del sismo de 1967, que también fue otro similar de magnitud, o sea, en magnitud similar a esta. Estuve comentando con alguien y me decía, no, es que cuando el sismo de 1812, la historia habla de que fueron 3 sismos. O sea, fueron unos como con poco tiempo del otro y fueron con sismos, incluso uno de 7 puntos tanto en la escala de Richter y el otro con magnitud de 8. O sea, ese sí fue incluso hasta de magnitud mayor. Pero entonces eso nos llevó a nosotros en ingeniería a decirnos, pero tenemos que prepararnos porque cada cierto tiempo esto se genera. O sea, ponle un periodo de retorno de cada 100 años. O sea, podemos pensar, hay unos sismos que por lo menos en Cariaco, hay unos sismos que se dieron con epicentro en Cariaco en 1530, 1629, 1730, 1800, o sea, cada 100 años con ese epicentro, con unas características muy similares. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos podemos preparar para esto. Con este sismo, una de las cosas que yo ya y rápidamente lo comenté incluso con otra persona el día 1 después del sismo, es el tipo de onda sísmica. En los sismos, cuando se genera un sismo, hay dos tipos de ondas profundas, que son ondas S y ondas P. Entonces, yo estaba conversando con alguien muy similar como estamos ahorita, y yo de repente dije, es que las ondas S tienen una particularidad. Y es el tipo de ondas S tienden a ser más destructivas, vamos a decirlo así, por la forma en la que se producen. Son ondas muy profundas, o sea, no son superficiales. La onda es con mucha amplitud y la longitud de la onda. Entonces tienden a ser así, y eso hace que obviamente las edificaciones tienden a sentir ese movimiento. Entonces, cuando hacen esto, genera de alguna forma un movimiento particular. En el caso, y hablé también sobre la licuefacción. Cuando se produce este tipo de onda, hay un proceso que se da en el suelo, tiene que ver con el tipo de granos, o sea, granos del suelo, y el agua subterránea. Entonces, los granos del suelo se saturan de agua y se genera, por la saturación, se genera como especie de que deslizan los granos unos entre otros y no hay como ese suficiente agarre, vamos a decirlo, entre un suelo y el otro, y el suelo ya no es, se empieza a comportar como el mar, ¿ok? Entonces, y no permite, pierde la capacidad de soporte de las edificaciones. Entonces, y es donde vemos ese tipo de fallas, porque es que yo vi videos, yo no estuve en La Guaira, evidentemente, como dijimos, estuve aquí en San Felipe, estado de Yaracuy, pero cuando logré ver los videos, solamente por lo que vi que habían distintos tipos de fallas. O sea, yo vi perfectamente volcamientos, eso es un tipo de falla. Otros, donde era el edificio, entonces una parte se vino abajo y por peso propio se terminó de caer todo lo demás, porque hubo ese hundimiento, un asentamiento fuerte y
y se trae todo lo demás. Y otros Si un cayeron edificio, escalonados también. ajá, ese es otro tipo de falla. Entonces hay otro que tú tienes el edificio aquí, entonces vemos que falla esto, o sea, fallan lo que son los elementos estructurales y comienzan a caer uno sobre otro y se van desplomando uno sobre otro. Hay otros que entonces si aquí yo tenía un edificio y cae desplomado y alrededor tengo 1, 2, 3 y hasta 4 edificios, posiblemente el peso al desplomar interviene o incide para que los otros se caigan, porque yo diseño el edificio para soportar las cargas, el movimiento y una cantidad de cosas que pueden, vamos a decir, elementos que pueden incidir sobre la edificación. Pero también hemos dicho, nadie está diseñando el edificio para pensar que el de al lado se va a caer sobre mí. O sea, si yo soy un edificio, entonces el de al lado se cae, yo no estaba preparada para soportar el peso del edificio que se está cayendo sobre mí. Es lamentable, por supuesto, el ver que ocurre esto en una ciudad, en cualquiera, La Guaira, sea la ciudad que sea, es doloroso. Nosotros no queremos eso, pero también decimos, bueno, las edificaciones podían resistir un sismo, pero ya habían quedado debilitadas. No, y cuando vino el otro sismo, terminó en algunos casos por colapsar. Sumado a esto, el fenómeno que yo te acabo de mencionar de licuefacción. Ahora, tú decías también el tema de opiniones de profesionales. En estos días compartí un video que me gustó mucho, lo compartió un colega que compañero estudió conmigo en la universidad y él está en Chile. Y hablaba mucho sobre que este no es un momento para que entre los ingenieros estemos compitiendo unos con otros y yo sé más que tú sabes más que yo, tú eres más especialista que yo tengo más años de experiencia que tú. Este es el momento donde todos nos debemos unir y apoyar y aportar nuestro granito de arena, porque si bien es cierto, hay ingenieros que de repente tienen 20 años de graduados más que yo, o sea, tienen 20 años de experiencia más que yo en algunas áreas. Y digo en algunas áreas porque de repente ellos trabajaron en unas áreas, pero yo a lo largo de mis años de graduada he trabajado en otras áreas quizás distintas a las de ellos y he podido acumular experiencia en eso. Entonces ahorita, pero todos, si somos ingenieros civiles, todos nos graduamos en la universidad, todos vimos las materias, por lo menos tuvimos que haber visto geología, proyectos de concreto, proyectos de acero, y nosotros todos para graduarnos por lo menos tuvimos que haber diseñado edificios de escuela, un edificio de uso residencial, un edificio de este tipo, todos. O sea, eso es algo que, entonces, obviamente, yo creo que es bueno que también entre nosotros nos reconozcamos como profesionales y le demos el valor a nuestra profesión también que merecemos, porque así debe ser, y que estamos para ayudar y aportar desde nuestro conocimiento a esa mejor país, a esa mejor sociedad que todos aspiramos realmente lograr. Y hablando de ayudar, Roxy, y aportar, ¿cómo podemos darle tranquilidad a la gente en Yaracuy? Has dicho que el Estado en contexto general se comportó muy bien a nivel de las infraestructuras, a pesar de que tenemos infraestructuras muy antiguas, lograron responder muy bien a estos dos movimientos telúricos del 24 de junio. Ahora bien, hay gente muy alarmada porque en su casa hay una grieta, porque se le cayó una pared, tiene temor de habitar inclusive porque, bueno, no ha recibido ningún tipo de visita, de supervisión, ni visual, ni técnica. No hay alguien que le diga, mire, sí, usted puede estar aquí con completa tranquilidad, no le va a pasar nada, puede reconstruir, o mire, usted no puede estar aquí, esto es inhabitable completamente. ¿Qué le decimos a estas personas? ¿Por dónde empezar? Sí, mira, hay dos cosas, ya van tres cosas que dijiste. Voy a empezar por uno de lo que mencionaste, es inspección. O sea, nosotros, todas las inspecciones que hacemos son técnicas. ¿Por qué? Porque deben ser hechas por un ingeniero civil. Eso es algo que nosotros... ¿Cuál es la diferencia entre visual y técnica? Ajá, o sea, pero tú dijiste... Sí, porque una inspección técnica puede ser alguien que no es técnico, no es profesional y va y ve
pero si no es profesional y no tiene el conocimiento y no está certificado, de hecho a nosotros nos pide para llenar una planilla nuestro CIB. O sea, una persona que no tiene CIB puede ir y ver, pero el CIB es como el CNP en el periodismo. Sí, algo así. O sea, y de hecho, tú puedes ser que te graduaste hace 5 años y estás ejerciendo, y a veces uno no sabe, estás ejerciendo, pero no tienes tu CIB, es como que uno dice, no tengo mi cédula de identidad, o sea, algo así. Y tú en tu CNP del periodismo. Importante esa información. Pero, ¿qué sucede? Cuando hablamos de inspecciones, hay distintos tipos de inspecciones. No es que una sea no es que una sea técnica y la otra no. Cuando hablamos de la inspección rápida, vamos a decirlo así, es una inspección, es la primera que hacemos para ver, o sea, es más de observación, identificamos. Hay distintas fallas que podemos observar y dependiendo de lo que observamos decimos, bueno, esta falla se debe a tal efecto que ocurrió aquí. Y como decíamos, ¿qué visualizamos? Nosotros evaluamos el nivel de daño de los elementos estructurales y no estructurales. Cuando identificamos daños en elementos no estructurales, por ejemplo, paredes, que puede ser el daño, bien sea incluso hemos encontrado paredes que es como el friso, una fisura. Nosotros identificamos también la profundidad. Es una de las cosas, la profundidad de la fisura, la longitud, la forma en la que se hace la fisura, porque dependiendo de eso sabemos a qué fuerza estuvo como sometido. Entonces decimos, bueno, mira esto, si es de la pared, si vemos que la pared hay que reconstruirla, vamos a decirlo así, ok, hacemos la salvedad. Pero si identificamos que las columnas, las vigas están en buen estado, o que, vuelvo y repito, hicieron el trabajo que tenían que hacer, funcionaron de la manera que tenían que funcionar y soportaron ese esfuerzo, ok, nosotros igual lo reflejamos. ¿Qué sucede? Yo he visto con respecto al estado de las edificaciones, bueno, para completar, disculpa si me extiendo, pero es bueno que quede claro esta parte porque la idea es que, como tú dices, que la gente esté tranquila, pero también no es tranquila de que, que no hago nada. O sea, es tranquila, pero saber que hay cosas por hacer. Hay acciones que debemos tomar de inmediato. La acción es que todas las edificaciones sean inspeccionadas. Una evaluación rápida, preferiblemente por los ingenieros civiles, que identifiquen el estado actual de la edificación. Si hay unos indicios de que, vamos a suponer, la edificación tuvo un daño en elementos estructurales, nosotros estamos llamados a colocarlo, incluso hay tres colores que estamos manejando. El verde es para decir que la edificación puede ser usada sin ningún tipo de restricción. El amarillo para decir, bueno, va a ser usada con ciertas restricciones, ¿verdad? Y el rojo es para decir no puede ser usada por tales... ¿Y ustedes marcan a los edificios? Sí. Bueno, eso lo estamos llevando en el control. ¿Qué sucede? Que aquellas edificaciones que fueron marcadas con amarillo, por ejemplo, es que requieren un estudio más profundo, más detallado. Entonces aquí viene la segunda evaluación. ¿Por qué? Porque de repente hay otros elementos que hay que realizar una evaluación de las cargas, un rediseño, una reingeniería, y entonces por eso se hace. Y aquellos que están en rojo, bueno, igualmente. Pero todavía prácticamente en estos momentos no hemos llegado a esa fase de decir ya estamos en la segunda evaluación. Estamos como en la fase inicial. Y, por ejemplo, tú decías lo de las normas. Aquí con respecto a lo del sismo, parte de las lecciones aprendidas en su momento, vamos a ver si fue que hubo un tema de que aún aplicando las normas, algunas edificaciones fallaron o si fue que no se aplicaron las normas. Entonces, en función de eso, son cosas que nosotros como ingenieros tenemos que preguntarnos y respondernos, y sería responsable de mi parte decir ahorita así de una vez, no, es que no se aplicaron las normas. O sea, todos nosotros tenemos que decir, vamos a evaluar, vamos a ver. Hay maneras. En nuestra
ingeniería, en la ingeniería civil está lo que es patología estructural. Entonces un patólogo estructural va cuando ya la estructura colapsó y él determina por qué colapsó y cuáles fueron esas fallas o cuáles fueron los esfuerzos a los que estuvo sometido y por qué colapsó. Entonces hemos encontrado, no digo ahorita en este sismo, pero a lo largo de la historia hemos encontrado que una estructura, un edificio colapsa o una parte del colapsa, y entonces cuando hacen el estudio patológico encuentran de que no utilizaron los aceros mínimos requeridos, que la colocación del acero no estaba como indica en la norma. Entonces ahí no era un tema de la norma, era un tema de la aplicación. Entonces ahorita decir algo así es complicado. ¿Qué sí manejamos nosotros? Bueno, el año de que la edificación fue construida, porque en función de eso nosotros también podemos decir, bueno, esta edificación fue construida en tal año y tuvo que haberse manejado las normas de la época. Eso. Y el tema, de verdad que con respecto a la ciudadanía, yo les llamo es tomar las acciones inmediatas que realmente revisen su vivienda por un ingeniero civil, pero también me he encontrado con dos casos que yo digo los casos extremos. El caso de personas que tienen la pared totalmente fracturada, o sea, que se ve y ellos están conscientes, porque hasta a veces te dicen, no, esta pared está que se ve para el otro lado, pero no mueven la mesa del lado de la pared y se sientan a tomar café ahí. Y vemos otros casos de personas que dicen, yo hasta que no venga un ingeniero civil a revisarme la casa, yo no entro a mi casa. Y entramos y vemos los extremos. Por eso digo, son dos cosas. Entonces, claro, entendemos la situación de que es difícil decirle a una persona, tienes que desocupar por lo menos este espacio porque esa pared puede caer. Y si cae, no va a caer suave. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a retirarla con medidas, con cuidado para que no caiga y no te destruya o no te haga daño en más de tu casa y no te haga daño o no salgas herido. Entonces, claro, esos son los casos de las paredes que hay casos de que la gente dice, ¿cómo es posible las edificaciones, por ejemplo, que esta edificación era del año 1900 y tanto? Pero de verdad las hemos visto bien, o sea, en comportamiento bien, el funcionamiento de la estructura bien, los elementos estructurales se ven bien, hasta las paredes se ven bien, unas que otras, pero son reparables. Y como yo también le hice un ejemplo a una señora, usted a veces le preguntaba, y te lo pregunto yo a ti, yo sé que tú me estás haciendo la entrevista, pero te lo pregunto a ti. Se invierten los papeles. ¿Cuántas veces has visto un edificio que están construyendo y no tiene paredes y el edificio está ahí de pie? ¿Verdad que sí? Por lo general comienza de esa manera. Exacto. Y eso es, tú puedes tener la estructura y construir las paredes, y es el deber ser. O sea, las paredes las puedes construir de último prácticamente. Después, vamos a decir, de acuerdo al proceso que tú vas haciendo. Entonces, son varias cosas, repito, estar tranquilos, calmados, pero tomar acciones y medidas, las que están a corto plazo, las que sean a mediano plazo, y ahí obviamente vamos a tomar medidas a largo plazo, pero es después de que en su momento tengamos que combinar todas las opiniones de todos los expertos, de todos los profesionales, todo lo que observamos, todas las conclusiones a las que hemos llegado. Todo eso va a confluir en las medidas que nosotros debemos tomar, tanto a nivel como ingenieros, vamos a decirlo, como país, como sociedad, porque eso hacia allá debemos ir. No sé si aclaré bastante, si aclaré no suficiente. te preocupes, sí, claro que sí. Quería preguntarte si alguna persona que nos está viendo desea recibir alguna inspección por parte del Centro de Ingenieros del Estado de Yaracuy, o alguna inspección de manera particular, individual, ¿cómo pueden ponerse en contacto con ustedes? Bueno, con el Centro de Ingenieros del Estado de Yaracuy, sabes que el presidente del centro aquí en Yaracuy se llama Yain Ordóñez, él es ingeniero, él es el que maneja realmente. Yo estoy como un ingeniero que estoy
sirviendo aquí de voluntario en el estado. No tengo posibilidad de repente de trasladarme por el momento a Carabobo, a Caracas o incluso a La Guaira, pero ya que estoy aquí, yo quiero prestar mi apoyo aquí en el estado. Entonces, con él, el tema de lo que son, vamos a decirlo, el tema de lo que son las solicitudes. Sin embargo, desde el Centro de Ingenieros se ha generado un link donde las personas pueden solicitar la inspección. ¿Por qué lo hacemos así? No es por un tema de burocracia, sino por un tema de, primero, para nosotros también cuidar la manera en la que recibimos la información, que sea uniforme, porque no es igual que tú me la solicites a mí nada más y de repente, tú conoces a otro ingeniero y tú le escribes al otro ingeniero y él tiene 5 solicitudes y yo 3. Nosotros confluimos todo en un mismo link. Revisamos toda la lista y la idea es tener, primero, la edificación para la cual se solicita la inspección y la evaluación, la dirección, el contacto, el número de contacto con quien vamos a coordinar esa visita, esa evaluación, y si se pide por lo menos 2 o 3 fotos de lo que ustedes vean que esté como más afectado. ¿Por qué? Porque también eso nos permite a nosotros manejar el tema de que ya previamente por una foto, no, mira, esto hay que atenderlo, o mira, aquí esto está fallando por tal cosa. Sin embargo, nosotros evitamos en el momento emitir cualquier juicio u opinión solo por una foto, porque la foto puede amplificar algo como puede ser que esté minimizando el daño. Entonces, lo mejor es que nosotros sí tenemos la foto como una referencia, pero estar en el lugar e identificar. Eso también. Y bueno, con él que revisamos la lista, bueno, con el equipo de ingenieros que se ha reunido, incluso nos compartimos, o sea, unos pueden ir para estas inspecciones, estas para otras, porque la idea es poder abarcar y no que una sola persona, primero que no se repita y que ninguno vaya solo a ninguna inspección, debemos ir por lo menos 2, máximo 3. ¿Y tienen estadística de cuántas edificaciones han inspeccionado desde Bueno, el evento? te repito, esa información ya más detallada debería ser él como presidente del colegio que la pueda dar, pero sí te puedo decir que hemos ido a edificaciones, tanto de índole público como privado, de distintos tipos de uso, mejor dicho, con distintos usos institucionales, de oficinas comerciales, uso residencial tenemos y educativo también. Son los usos a los que más hay centros médicos también hemos ido. Hay mucha preocupación también con el tema de las escuelas. Hay varias cosas con el tema de las escuelas y con el tema de las instituciones, y en esto yo también soy bien enfática, porque primero, volvemos a lo que hacemos, o sea, tenemos que estar preparados para un evento de un sismo, un evento, sí, como estamos hablando del sismo, enfoquémonos de eso. Como personas, como ser humano, nosotros tendemos a sentir miedo, sobre todo ante cosas que no estamos preparados. Y fíjate, el tema de las escuelas, hablemos ahorita de la atención a las escuelas. ¿Qué debería suceder? Las escuelas ciertamente deben ser inspeccionadas, todas evaluadas, decir están bien, están en buen estado, o lo que decíamos, si hay que atender unas, ver cuál es la atención que requiere, si está en verde, si está en amarillo, si está en rojo. Y sí pienso que debemos ir en los próximos días ya tomando la normalidad, vamos a decirlo cuando digo tomar la normalidad de las actividades. El dolor no va a pasar. El sentimiento que todos tenemos por ver una ciudad completa, prácticamente devastada, y saber que hubo tantos muertos, tantos otros desaparecidos, y que la gente todavía está ahí pegada a Dios con mucha fe de que aquellos que estaban dando desaparecidos, que por lo menos aparezcan con vida. Eso no, el dolor, eso es algo que en psicología creo que lo llaman como el dolor colectivo, el duelo colectivo. Eso es algo que emocionalmente hay que trabajarlo muy bien, no me voy a meter en eso.
pero sí, de alguna forma, tenemos que ver que podemos ir retomando con normalidad nuestras actividades de labores profesionales, actividades académicas. Sí pienso que hay que hacer, antes de dar inicio a las clases, debe hacerse la evaluación de todas las escuelas. Y hasta tanto, si por ejemplo, incluso se pudiesen comenzar las actividades de manera parcial. ¿En qué sentido? Aquellas que no fueron afectadas o que no estén bajo un grado de vulnerabilidad puedan iniciar las clases. Y bueno, mira, estas no han sido evaluadas todavía. Bueno, no inicien las clases todavía, vamos a hacer la evaluación. Pero también creo, y aquí es donde lo que yo decía, las lecciones aprendidas, es llamado a la reflexión, porque en las visitas que he hecho hemos encontrado, y yo particularmente vamos a hablar, no voy a hablar como con el equipo como tal, pero yo he visto edificaciones, viviendas que tenían un grado de vulnerabilidad previamente al sismo. Gente que estaba en ciertos edificios y yo me preocupé, vamos a decirlo así, me preocupé. Entonces, yo creo que es un llamado a la reflexión de todos. Incluso por decirte, yo como ingeniero, pero yo soy un ser humano y yo vivo en una casa y de repente yo ingeniero y todo, sé que tenía que reparar algo y pasaron los días y no lo he reparado. Entonces, oye, tienes que hacerlo. Porque no es solamente que, no puedo, no. Es que hay que hacerlo porque es tu seguridad, es la seguridad de tu familia. Y bueno, en el caso de las escuelas, tenemos una responsabilidad, tantos niños, ahí hay personal docente, administrativo, obrero de mantenimiento y la cantidad de niños que hacen y adolescentes que hacen vida ahí. Y no solamente hablamos de las escuelas, hablamos de las universidades. Y cuando hablamos de edificaciones de tipo educativo es todo, o sea, tanto escuelas, preescolar, primaria, bachillerato y universitarios, porque los universitarios van a sus escuelas, van a sus universidades, pero de repente se les cayó la biblioteca. Esas son cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, y de igual forma, la educación no se puede parar. O sea, la solución no va a ser parar la educación. No, vamos a cerrar. No, es que tomamos una medida tan cerrada, paralizamos provisionalmente las actividades mientras se hace la evaluación, pero deben ir retomándose estas actividades. Eso es algo que quería comentar. Y por aquí, otra de las cosas que también creo que está relacionado a esto, y quiero dejar claro, y lo tenía aquí también, porque en el tema de cómo nos preparamos ante un sismo, es muy importante que se lleve, y lo he manifestado las veces que he podido interactuar con incluso personas de distintas instituciones, prepararnos. Si se dejaron atrás, debemos prepararnos o generar nuevamente esos talleres quizás, o una formación de qué hacer ante un sismo. O sea, porque el sismo tiene cuando ocurre un sismo es que tú tuviste 3 tiempos y tienes 3 tiempos. El antes de un sismo, que puede ser desde ya, ¿verdad? No sabes cuándo pueda venir otro sismo, no sabemos, pero lo que sí sabemos es por la historia y por todo el registro, es que para que ocurra un sismo como este, bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, es que pudiese pasar mucho tiempo. Pero no puedo decir que mañana va a ocurrir uno, pero tampoco puedo decir, no, es que no va a ocurrir más en tanto tiempo. No, sino que puede pasar mucho tiempo. Y que pudiésemos incluso tener dentro de años otros sismos, pero quizás de menor magnitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. ¿Qué hacer durante un sismo? Hay gente, y en estos días vi que han hecho publicaciones de qué hacer durante un sismo. Y a mí alguien me preguntó, cuando tú sentiste el sismo, ¿tú saliste? No. O sea, yo no busqué salir. ¿Por qué?
hay una preparación que te dicen qué hacer durante un sismo, porque puede ser que no te dé tiempo de salir, puede ser que si te desesperas y buscas salir, vas bajando unas escaleras y en ese momento se desploman las escaleras y mueres por eso. Pero si tú durante un sismo buscas protegerte, ubicarte en un lugar seguro, que si algo cae te protejas de eso, eso también. Hay varias cosas ahí que podemos pasar hasta más tiempo si lo hablo, pero también hay acciones sobre qué hacer después del sismo. Nadie estaba esperando que esto pasara, nadie pensaba que algo así de esa magnitud devastadora ocurriera. No, es cierto, no, pero si vemos la historia, en la historia encontramos sismos que le dieron fuerte a nuestro país. Y aquí es donde entra algo de resiliencia. Como profesionales de la ingeniería, como sociedad, nunca nos pusimos a decir, bueno, como ocurrió este sismo y se destruyó todo, no vamos a construir nada. No, nos llevó a una reflexión y decir, ok, vamos a replanificar las ciudades. ¿Qué podemos construir aquí y qué no podemos construir? ¿Hacia dónde podemos visualizar el crecimiento y el desarrollo de la ciudad? ¿O hasta dónde? Porque nosotros podemos generar el crecimiento, el desarrollo, fomentar las construcciones, pero con una planificación, con un orden, con unas normas. Decirte, hasta aquí puedes construir, hasta este nivel puedes construir, o para construir aquí requieres mínimo este sistema constructivo porque este otro no te va a funcionar. Entonces es eso, es resiliencia, es por eso decía, nos lleva a la reflexión, a crecer, a fortalecernos en diferentes aspectos. O sea, nunca la solución va a ser no hago nada. Sí, evidentemente hay que hacer un saneamiento, eso sí lo creo firmemente. No he ido, yo creo que en los próximos días, Dios mediante, pueda tomarme unos días para estar allá. Cuando digo allá es en La Guaira, en Caracas, porque hay mucha gente que todavía, ya se necesitan muchos profesionales todavía que puedan apoyar. Y sí, yo sí pienso que por lo menos debe, quizás es prematuro ahorita decirlo, pero mínimo un saneamiento, limpieza y mirar el futuro para crecer. Sí, sin duda es una oportunidad y para un gran aprendizaje, ¿no? Para aprender y bueno, aplicar, como dices, estas lecciones aprendidas a partir de este sismo que, bueno, nos ha enlutado a todos en nuestro país. Bueno, nosotros te agradecemos, Roxy, por tu tiempo. Vamos a estar compartiendo el link para aquellos que necesiten algún tipo de supervisión, para que se puedan comunicar directamente con el Centro de Ingenieros del Estado de Yaracuy y bueno, para cualquier otra asesoría que tengan. Y bueno, Roxy, una vez más, este minutico final para que hagas el llamado a la calma, a la tranquilidad de los yaracuyanos, sobre todo, que es nuestra principal audiencia ante estos acontecimientos recientes de nuestro país. Sí, bueno, antes de irme son 3 cosas que con respecto a esto quiero decir. Ciertamente el llamado a la calma, repito, pero con acciones. O sea, no es quedarme de brazos cruzados y no hago nada. Es saber que hay cosas que debes hacer, que es necesario, medidas que hay que tomar. Hay medidas preventivas, medidas correctivas que debemos tomar todos, desde individualmente como colectivamente. Como sociedad estamos llamados. Esas personas soliciten su inspección de un profesional, eso sí, muy importante. También quiero hacer el llamado a las personas que han pensado y que lo han hecho, el tema de reformas y de ampliaciones a sus viviendas. O sea, asesores, busque un ingeniero civil, por lo menos, un ingeniero que pueda trabajarle tanto en proyectos como en obra, la inspección de su obra. Y si sé que puede ser, si en este momento digan, pero es que yo no tengo dinero para un proyecto de ingeniero, no lo haga, no lo haga. Encárguese de mantener lo que tiene, es preferible, porque espérese el momento y busque a un profesional para hacer esto. Son esas reflexiones que quiero dejar porque me ha dolido y aunque no lo creas, a uno le duele
que uno ve cosas y a veces la gente te dice es que lo hice porque no tenía otros medios. No se arriesgue tanto porque está poniendo en riesgo también a su familia. No solamente por este sismo, es que por muchas otras cosas, porque hay casas que de repente hasta sin el sismo hubiesen podido caer. Ahora, quiero, aquí también, no quiero irme sin darle un sentido de reconocimiento y disculpa, sentí que se me apretó el corazón, pero parte de lo que yo sé y que he aprendido es gracias a mis profesores que para mí son mis pilares, para mí, y son como unos héroes. Quiero mencionar al ingeniero Freddy Lanza, el ingeniero Edson Martínez y el ingeniero Francisco Soto. Este último que acabo de mencionar estaba allí en primera línea, en La Guaira, y él en ocasiones fue, incluso a otros países cuando se dieron desastres similares, ellos fueron mis profesores tanto de proyectos de concreto como de estructuras, y parte de lo que sé es gracias a que ellos han podido también transmitir sus conocimientos, y sí, en mí quiero que sepan que cada día quiero aprender más y parecerme un poco más a ellos. Y también a mi profesora de geología, que no puedo decir su nombre, pero a mí me dio clase de geología, una geóloga, y ella me enseñó a estudiar el sismo de una forma increíble, y gracias a eso yo hoy en día creo que puedo ver un sismo de una manera distinta. A veces me siento como viendo qué tipo de onda hay en el sismo, cuánto tiempo dura el sismo, y dependiendo del tipo de onda, a veces digo, bueno, puede pasar esto o puede pasar esto. Y eso me ha dado herramientas para prepararme, para darle incluso tranquilidad a veces a mi familia, lo cual lamenté mucho, yo estoy lejos de mi familia, y si hay algo que lamenté era no poder estar con ellos en ese momento. Bueno, gracias Roxy por tu tiempo, por tus conocimientos y también por transmitirnos esa tranquilidad a todos los yaracuyanos. Y bueno, esperamos que toda esta información haya sido de provecho para toda nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Gracias Ricardo, gracias a ustedes.